partir de ahora comienzo con la clase número 13 de Lucas. La palabra a estudiar en este momento es a partir del capítulo 13 de Lucas. Del versículo 1 al 9, Jesús insta acerca del arrepentimiento. Esto ocurrió cuando la gente de Galilea estaban ofreciendo la ofrenda para el holocausto. Porque había sucedido que Pilatos envió hombres y mató, y esa sangre se había mezclado con la ofrenda. Todas las personas de Galilea pensaron que ellos habían muerto por sus pecados. Porque todos los políticos ponían cargos para purgar eso. Pero Jesús, escuchando esto, porque todas las personas son pecadores delante de Dios, si no se arrepentían, todos perecerían. No porque los que fallecieron murieron porque tenían más pecado que los galileos, sino los otros galileos también eran pecadores delante de Dios. Por el precio de pecado, otros galileos también debían perecer. Pero para darle la oportunidad para arrepentirse, les dio esta carga. Dios permitió que solo algunos murieran para que otros pudieran salvarse. Si todas las personas no se arrepienten de sus pecados, Dios podrá mandar a matar a algunos en las manos de los malos. Para que otros pudieran ver esto y arrepentirse y estén firmes delante de Dios. Sabiendo esto, cada uno debemos buscar los pecados que tiene uno y arrepentirse. En el versículo 4 y 5 habla acerca de los aplastados por la torre de Siloé. En Siloé había caído la torre y murieron 18 personas. Parece que estas personas muriesen por un accidente. Sin embargo, ellos habían muerto por sus pecados. Y los que estaban vivos en Jerusalén no eran que tenían menos o más pecado que estos 18 fallecidos. No porque tenga poco pecado estaban vivos, porque ellos también son pecadores iguales. Solamente es porque querían darle la oportunidad para arrepentirse. Le alargó la vida. Pero si ellos tampoco se arrepienten, también perecerán igual que ellos. Nosotros, si pensamos que las personas que murieron por accidente casual deben saber que murieron por sus pecados, y los que están vivos todavía deben saber que también son pecadores iguales y arrepentirse. Porque si no se arrepienten, todos perecerán.
En el versículo 6 habla acerca de la higuera que no dio fruto. La higuera no es sembrada para ser de uso maderera o de algún otro uso, sino es para sacar fruto. Pero si la higuera no da fruto, no sirve para nada. Por eso Jesús maldijo a esta higuera que estaba lleno de hojas nada más. Especialmente la higuera representa a los judíos, su parte religiosa. Hoy día también la petición de Dios para nosotros no son ostentosas obras religiosas o rituales religiosos, sino quiere que demos fruto espiritual. Aunque diga que sea ostentosa lo ritual, si no tiene el fruto de Dios, lo cortará. ¿Qué clase de fruto debe tener el fiel creyente? Primeramente, fruto del arrepentimiento. En segundo lugar, debe tener fruto de justicia, de verdad y santidad. Y en tercer lugar, fruto del Espíritu Santo. En el versículo 7 dice que ya hace 3 años que no tiene fruto esta higuera. El 3 es número de Dios. Durante 3 años Jesucristo estuvo enseñando en el ministerio en esta tierra. Que estuviera 3 años significa que Dios exhortó lo más que podía hacerlo. El significado de corte y lo tire que Dios tuvo paciencia hasta el tiempo que se propuso y al no dar fruto lo cortará y lo tirará al fuego. Las iglesias actuales se están secularizando mucho y se han mezclado con lo místico y lo humanitario, apartándose de la verdad. Y Dios espera el tiempo que levantará la hacha y lo cortará. Y ese día se está acercándose cada día más. Por eso hay que arrepentirse. Debemos tener una fe que estemos preparados para la venida de Jesucristo. En el versículo 8 dice que tuviera paciencia. El significado de cavar a su alrededor y echarle abono, que Dios dé una vez más paciencia y gracia y espera que dé fruto. Este año es darle oportunidad de 1 año para que diera fruto. Una oportunidad más. Es la última oportunidad para que se arrepienta y dé fruto. Porque si pasa esta oportunidad, no volverá más. Por eso nosotros también, en toda circunstancia y situación, pensando que puede ser la última oportunidad que nos dé, debemos esforzarnos para dar fruto. Y para que podamos dar fruto, primeramente debemos arrepentirnos. El espíritu de uno mismo debe vivir. Para ir formando la imagen de Dios,
y dar fruto. Del versículo 10 al 17, Jesús sana en el día de reposo. Cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga, sana a una mujer que estaba encorvada hace 18 años por causa de un demonio en la sinagoga. El Señor vino cerca a buscarla y al encontrarse hizo un gran milagro. Pero el problema surge, es el jefe de la sinagoga. En el versículo 13, el jefe de sinagoga solamente conocía el aspecto exterior del significado del día de reposo. No había comprendido el verdadero significado del mandamiento. Por eso, viendo que Jesús había sanado en el día de reposo, se enojó y prohibió sanar en el día de reposo. Por eso Jesús le enseñó a la multitud el verdadero significado acerca del día del reposo. Le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? El jefe de la sinagoga respetó solo la cáscara. Jesucristo enseñó la enseñanza del día del reposo. Entonces, ¿cuál es la conciencia esencial del día del reposo? Primeramente es obtener el reposo espiritual. En segundo lugar, es el día que da libertad e independencia espiritual. Por eso acá dice, hija de Abraham. No se trata de ser hija de Abraham por sangre, sino porque tuvo la fe de Abraham, por eso la llamó hija de Abraham. Por eso nosotros también, por creer en Jesucristo, somos hijos de Abraham. Se levantó la gran obra de Dios. Y cuando Jesús enseñaba correctamente la verdad, los opositores se avergonzaron. La multitud tomó la palabra de Jesucristo y se alegró mucho de escucharlo. Del versículo 18 al 21, habla acerca del grano y de la mostaza. El reino de Dios aquí no es el reino de Dios eterno, sino es el reino en la tierra. La mostaza es la semilla más pequeña de las semillas. Pero como tiene vida y lo siembra, se hace un gran árbol y vienen los pájaros a anidarse. El movimiento de vida de Dios también comienza en las pequeñas personas insignificantes. Pero porque estas personas tienen vida, se extiende y se expande el reino. Significa que muchas personas son salvas a través de estas personas. Los pájaros del cielo significa señala a personas que están metidos en este mundo en las manos de Satanás. Cuando la iglesia crece y se desarrolla,
empiezan a aparecer muchas personas que quieren vivir aferrados a la iglesia. Del 20 al 21 habla acerca de la levadura. Acerca de la levadura tenemos dos explicaciones. Primeramente, como la levadura hace fermentar el polvo, puede ser explicado de buena manera como fuerza expansiva del Evangelio. En segundo lugar, también se puede interpretar como herejía o pensamiento del mundo. Pecados, sectas, malas enseñanzas. Al principio del capítulo dijo que si no se arrepentían, perecerían. Y después de haber dicho que un árbol sin fruto iba a cortar y tirar, termina hablando acerca de la levadura y de la mostaza. Podría estar hablando de la corrupción dentro de la iglesia. Aquí la mujer se trata del mundo humanista. El polvo es la harina que es utilizada para hacer el pan. Tres satas, 3 es el número de Dios. Es la palabra pura de Dios. Los pensamientos humanistas y herejías como la levadura, cuando se mezcla con la palabra de Dios, al poco tiempo las iglesias se corrompen. Por eso las iglesias no deben permitir elementos corruptos como la levadura, como esto. Del versículo 22 al 30, dijo que se esforzara a entrar por la puerta estrecha. Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas. Por eso se estaba yendo para Jerusalén. Y una persona le preguntó a Jesús por la cantidad de los salvos. Por eso Jesús le dijo que se esforzara a entrar por la puerta estrecha. Estaba diciendo que la cantidad de los salvos iba a ser muy pequeña. La puerta de la salvación es estrecha, es angosta. Que se esfuerza a entrar por la puerta estrecha significa primeramente que el que cree en Jesús entraron por la puerta angosta. Porque los que no han creído han entrado por la puerta ancha. En segundo lugar, aún entre los que creen en Jesús, los que viven y caminan según la palabra de Dios entran por la puerta angosta. Pero aunque crean en Jesucristo, ceden la verdad y viven rompiendo la palabra de Dios, entran por la puerta ancha. Esta persona dice que serán avergonzados cayendo al fuego eterno. Cuando venga la gran tribulación, se cerrará la puerta. También, si el fiel creyente se aparta de la verdad, no encontrará otro camino para la salvación.
Y cuando esta puerta de la salvación se cierra, aunque quiera entrar, no podrá. Además dijo que no sabrá de dónde y a dónde va. Significa que lo que no hacen según la voluntad de la palabra de Dios, Dios no lo reconocerá. Que lo que creen apartados de la palabra de Dios, Dios no lo va a reconocer. Dios lo enjuiciará en el día de juicio. Nosotros, mientras que la puerta esté abierta, hay que aprender la palabra esforzadamente. Mientras que la puerta esté abierta, tenemos que evangelizar. Mientras que la puerta esté abierta, debemos esforzar para estar en obediencia y cumplir la voluntad de Dios. Estas personas reclaman delante del juicio de Dios. Ellos dirán, comimos y vivimos contigo. Quieren exponer las cosas con las que aprendió en la calle para ser aprobadas. Pero Jesús no lo reconoció. Porque actuaron apartados de la palabra de Dios. No creer es maldad. Violar la palabra es pecado. En el versículo 28, dijo que los que siguieron el recorrido de los profetas Abraham, Isaac y Jacob entran al reino de Dios. Pero los que no creyeron, dijo que serán arrojados al infierno y llorarán. Habrá quienes lleguen del oriente, del occidente, del norte y del sur para sentarse al banquete en el reino de Dios. En el 30 dice, en efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Los últimos que llegarán a ser primeros, que aunque hayan creído después, han aprendido muy bien la palabra de Dios, y creen y obedecen, llegarán a ser primeros. Pero aunque haya creído primero y no ejerce según la palabra de Dios, como no crece, llegará a ser el último. Por eso, creí primero, desde niño he creído. O tengo algún cargo, no debe alardear de eso, sino que debe ser alguien obediente a la palabra. Del versículo 31 al 35, Jesús lamenta el juicio de Israel. Sabiendo que Herodes quería matar a Jesús, algunos fariseos le dijeron que se fuera de allí. No creían en Jesús, pero lo apreciaban. Zorra se refiere a Herodes. Herodes, como una zorra astuta, obstaculiza la evangelización. Como quiere destruir la obra de Dios, dijo que era como una zorra. Mira, hoy y mañana seguir expulsando demonios y sanando a la gente, dijo. Jesús hizo lo que tenía que hacer hoy
y después de hacer lo que tiene que hacer mañana, y dijo que al tercer día terminaré lo que debo hacer y completar. En el versículo 33, dijo que tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana. Lo que hay que hacer hoy es echar demonios y sanar enfermos. Lo de mañana y lo que vendrá en un poco rato es la obra de crucificarse en la cruz. Pasado mañana, el tercer día, se refiere al tiempo de resurrección. Como muchos profetas murieron en Jerusalén, Jesús también estaba diciendo que debía morir en la cruz en Jerusalén. En los versículos 34 y 35, Jesús exhortó varias veces para traer a la gente de Jerusalén a Dios. Ellos no desearon y los persiguieron. Es más, terminarían matando hasta a Cristo enviado por Dios. Por ese pecado Jerusalén quedaría desolado y castigado. Así, aunque reciba varias veces la exhortación de Dios y no se arrepiente, y si no obedece la palabra de Dios, sea individual, grupal o nación, recibirán el castigo de Dios. El que viene en nombre del Señor es Cristo. Los judíos serán disciplinados y durante mucho tiempo de tribulación se arrepentirán y esperarán la salvación de Dios. Entonces, en ese momento podrán recibir a Cristo como su Salvador. Por eso, siempre el que tiene oportunidad para arrepentirse tiene bendición. Ahora, en Lucas capítulo 14, hablamos acerca de la cualidad de los discípulos. Del versículo del 14, 1 al 6, sana a un hombre enfermo de hidropesía. Jesús en el día de reposo fue invitado a comer en la casa de un fariseo. Y estaba allí un hombre enfermo de hidropesía. Hidropesía es una enfermedad de retención de líquido en los tejidos. Es una enfermedad que aparece a los que sufren de hígado y riñón. Esta enfermedad era una enfermedad incurable por la medicina de esa época. Y trajeron a este enfermo de hidropesía delante de Jesús. Y lo hicieron así para probar si Jesús sanaba o no a este enfermo en el día de reposo. Y Jesucristo preguntó, ¿está permitido sanar en el día de reposo?
porque los fariseos prohibían sanar enfermos en el día de reposo. Y para corregir esta parte errónea, Jesucristo preguntó esto. Ante esta pregunta se quedaron callados sin poder responderle ante la autoridad de Jesús. Y Jesús en ese momento sanó a este enfermo. No solamente porque sentía compasión de él lo sanó, sino también para enseñar la verdadera razón de la existencia del día de reposo. Para hacer conocer que el día de reposo es el día que sana completamente la enfermedad espiritual del hombre. Es el día que nos da para ser libre de las cadenas del diablo. Para hacer saber que es el día que nos da un reposo espiritual. Los fariseos dicen que cuando tiene un hijo o un buey se le cae en un pozo, lo sacan. Pero sin embargo, si un fiel creyente cae en enfermedad, pero prohibía rescatar a aquel que ha caído en la trampa del diablo. Esto es irónico. Por eso ellos no pudieron responderle a la pregunta de Jesús. Del versículo 7 al 11, dijo que se sentara en lugar bajo. Habló por medio de esta parábola al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa. Los fariseos les gustaba sentarse en lugares de honor, en lugares altos. Le encantaba recibir saludos en los mercados, en las calles. Le gustaba que los nombraran rabí. Jesucristo, viendo esto, les exhorta diciendo las palabras que se mencionan en los versículos 8 al 11. Los gentiles pensaban que sentarse en lugar de honor era considerado alguien grande, importante. Pero Jesús le dijo que ustedes no son así. Que estuviese sentado en el lugar de honor. Que si le pide que se baje a un lugar de atrás porque vino alguien más distinguido, se ve avergonzado y deberá ocupar el último asiento. Significa que aquel que se enaltece a sí mismo, Dios lo rebajará. Dijo que más bien cuando te inviten, siéntate en el último lugar. Cuando el fiel creyente es humilde donde sea, Dios lo exaltará. En ese momento será glorificado. Esta es la manera de engrandecer a un fiel creyente. En el versículo 11 dice que todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla a sí mismo se enaltece a sí mismo. Pero el que se humilla delante de Dios, Dios lo exaltará. En Mateo
Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Del versículo 12 al 14, dijo que le debe comer a los que no pueden devolverle. Cuando alguien les invite a comer, dijo que no volviera a invitar a aquel que lo puede volver a invitarlo. Porque si esa persona puede ser invitado de nuevo, no tendrá más recompensa en el cielo. Si hace el bien y lo justo y lo que sea delante de los hombres, no tendrá nada de recompensa delante de Dios. Por eso dijo, más bien cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Porque estas personas no pueden devolverle el favor. Por eso significa que Dios lo recompensará desde el cielo. Por lo tanto, nosotros debemos ayudar a los que no pueden devolver ese favor. Entonces, de aseguro, Dios nos dará la recompensa. Dijo, serás recompensado en la resurrección de los justos. Los fieles son justos llamados por Jesucristo. Porque los fieles creyentes resucitarán cuando venga Jesucristo. En ese día, cuando el justo sea alzado, su recompensa será grande. El Señor le dará gran galardón. Entre los versículos 15 al 24, dijo que participe del banquete celestial. El versículo 15 dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Que los que comen en el reino de Dios es bendecido. Por eso Jesús habló por medio de la parábola del banquete celestial. Dijo que se hizo un gran banquete, esto es, un gran movimiento evangelístico. Muchas personas habían sido invitados a este banquete. Jesús preparó la gracia de la obra redentora. Envió a hombres y dijo que participara de este banquete de salvación. Pero todos los que habían sido invitados lo rechazaron sin dejar ninguna invitación. Si uno está con Jesús, siempre es banquete, es fiesta. Si participamos donde está Jesús, siempre es alegre banquete. Pero ¿por qué los hombres no fueron y cada uno rechazaron? Como dice en el versículo 18, que compró un terreno y tenía que ir a ver ese terreno.
Esta persona puso excusas por problemas de bienes y no quiso participar del banquete que Dios le había dado. Sea riqueza o trabajo que por esta causa no pueda participar de la fiesta de Dios es algo insensato. Hoy en día hay muchos que descuidan el día de reposo ir a la iglesia por su trabajo o por dinero. Son insensatos. En el versículo 19 dice que acaba de comprar 5 yuntas de buey e iba a probarlo. Estas 5 yuntas de bueyes representan que cada yunta hay 2 bueyes. Son 10 bueyes en total. Estos 10 bueyes son 10. El número 10 es un número final para el hombre. Por eso se trata de una persona que ha extendido muchos negocios sobre esta tierra. No es malo tener negocios extendidos, pero por estar demasiado ocupado no pueda participar de la fiesta de Dios es algo insensato. Esta persona parece haber tenido éxito en este mundo, pero delante de Dios es un fracasado. Porque por los negocios del mundo se dejó perder lo espiritual. Por eso nosotros los creyentes debemos poner en prioridad la palabra de Dios y luego hacer los negocios y otras actividades. En el versículo 20, otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo. Casarse como corresponde no es pecado. Pero para alegrar al esposo o a la esposa y no ir a este banquete de Dios es algo insensato. Como vemos en Mateo 24, 37 al 39, dice que en el tiempo de Noé fueron destruidos por estar en casamiento y se daban en casamientos. Que todo habían sido destruido en medio de lujuria y libertinaje que vivían. Que en los tiempos finales también sucederá estas cosas. Por eso los siervos regresaron y le informaron de esto a su señor. Que todos los que habían sido primeramente invitados rechazaron la invitación y no vinieron. Por eso el dueño se enojó. Dijo que fuera deprisa por las plazas y los callejones del pueblo. A los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos que los trajeran. Estas son personas insignificantes. No son reconocidos por el mundo. Estas personas, al recibir la invitación, fueron inmediatamente a participar del banquete. En el reino de Dios, muchas de estas clases de personas participarán. En el versículo 22 dice que el siervo que todavía había lugar. Por eso dijo el dueño, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa.
El movimiento evangelístico se extendió a los gentiles, hacia las otras personas. Por eso, gentes insignificantes y gentiles pudieron participar de este banquete. Estas personas fueron participantes de este movimiento evangelístico. Los primeros invitados, los religiosos, los sabios o los que tenían dominio no pudieron participar de este banquete. Entre los versículos 25 al 35 habla acerca del precio de ser discípulo. A través de estos versículos muestra cuán difícil y dolorosa es seguir el camino de Jesucristo. Podemos ver en varias partes lo que significa ser un discípulo de Jesús. En primer lugar dijo que si alguno quiere seguirlo, no debe amar más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y aún a su propia vida. Que odie significa que odie solamente durante el tiempo que camina con Jesucristo, cuando estos sean de obstáculo. No significa que no lo amen si no están obstaculizando. Es más, debe amar y responder a la responsabilidad. En segundo lugar, de seguir el camino del Señor, es que debe tomar su cruz y seguir al Señor. Porque sin llevar la cruz es imposible seguirlo hasta el final. Porque tampoco puede vivir con el poder de la resurrección. Por eso el fiel creyente debe proponerse en su corazón para sufrir y soportar hasta el final. Y en tercer lugar, para ser un verdadero discípulo, debe dejar todos sus bienes, entonces puede ser un buen discípulo. En el versículo 33, la torre es un cimiento levantado para observar los movimientos del enemigo. Creer en Jesucristo es como edificar una torre. El cimiento de la torre es Jesucristo. El material es la palabra. Que nuestro espíritu se vaya edificando espiritualmente. Es igual que la torre se vaya edificando cada vez más alto. Cuanto más alto se haga la torre, más cerca de Dios estamos. Dijo, primero no calculará el costo para levantar una torre. Primero debe calcular el costo hasta terminarla. Debe hacerlo según su capacidad. No debe ser que sea solo alto y grande. Porque si no tiene suficiente capacidad para edificarla, solamente edificará la base y se detendrá la construcción. Entonces terminará siendo de burla. Por eso debemos examinar nuestra capacidad espiritual. Si queremos levantar la torre hasta arriba, debemos examinarnos.
y comprender cuánta falta tenemos. En ese momento dependemos por completo de Dios. Porque solamente obteniendo la sabiduría y poder de Dios podremos terminar con esta torre. Como dice en el versículo 31, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey, es lo mismo. Debe cerciorar primero si puede vencer contra el enemigo. Porque si sale sin prevención, fracasará. Verificar su capacidad espiritual real. Debe examinar si puede vencer contra la gran tribulación. Y comprender la falta que tiene uno y depender por completo de Dios. Dice, con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra 20,000. Cuando venga la tentación del diablo a nosotros, siempre vendrá doblemente más grande de lo que podemos enfrentar. Por eso no podemos vencerlo con nuestra fuerza. Hay que planificar. Ese planificamiento es desechar lo suyo y tomar lo de Dios. Porque si tomamos y peleamos con lo de Dios, siempre venceremos. En ese momento nuestra capacidad también crecerá. En el 32 dice, si no se puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. Porque si no podemos creer en el poder de Dios, fracasaremos. El diablo insiste que desechemos y perdamos. Pero cuando creemos que podemos vencer con el poder de Dios, podemos ir con el poder de Dios valientemente y vencer. Dice en el 33, de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Significa que debe dejar todo lo suyo y seguir la palabra de Dios. En ese momento recibirá el poder y gracia de Dios. Y en ese momento uno se volverá un verdadero discípulo de Dios. Leamos el versículo 34 y 35. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla afuera. Amén. La vida de la sal está en su sabor salado. Cuando no ha perdido su sabor es muy bueno. Pero si pierde el sabor no sirve de nada. El fiel creyente debe ser sal con sabor. El que tiene sabor es el que lleva la cruz. Que tenga sabor es dejar sus bienes. Es aquel que sigue la palabra y firme en la fe. Pero si deja la palabra y cede la palabra es sal insípida. Por eso aquel que no obedece la palabra de Dios es como una sal insípida. Una sal insípida no sirve ni para abonar la tierra. Será desechado por Dios. También será pisoteado por hombres.
Con esto concluimos la clase número 13 de Lucas. Muchas gracias.